bienvenidos al análisis de las 8:45, domingo 21 de noviembre, y con gusto estoy aquí con ustedes. Hoy por la noche vamos a tener la oportunidad de entrevistar y analizar distintas situaciones a un guatemalteco nacido en 1951, graduado de bachiller y también de subteniente de reservas en el Instituto Adolfo Béjol, abogado y notario por la Universidad Mariano Gálvez, diputado al Congreso de la República, inicialmente en los años 80 con la coalición de CPNR, después con la UCN, alcanzó la presidencia del Congreso de la República, fue embajador de Guatemala en Washington y en otras representaciones del país. Se involucró en las Naciones Unidas y alcanzó el cargo de subsecretario general de las Naciones Unidas. Al terminar su carrera diplomática, regresa a Guatemala y es candidato presidencial en las elecciones presidenciales del año 2019. Como pues no solo se ha leído, se ha escuchado, seguramente después de esta entrevista se confirmará, pretende correr nuevamente en las elecciones 2023. Estoy hablando del guatemalteco Edmund Mulet y con él vamos a hablar no solo de los análisis que él puede hacer, sino en particular de su reciente libro publicado, octubre 2021, que se llama El Nuevo Comienzo, Volver al Pasado o Construir el Futuro. Un libro que, bueno, lamentablemente no tuvimos oportunidad, la editora no nos hizo llegar el libro, pero bueno, aquí lo tenemos, lo pudimos leer ya en los dispositivos móviles. Y, en fin, mucho de qué hablar, 210 páginas en su versión PDF, que fue la que tuvimos acceso. Así que le doy la bienvenida al licenciado Edmund Mulet. Buenas noches, un gusto. Buenas noches Mariano, muchas gracias, un gran gusto saludarle a usted y a todas las personas que nos ven y nos escuchan aquí por Canal Antigua. Muchas gracias. Bueno, hice una breve reseña muy general, licenciado Mulet, al introducir el tema de hoy, que versará alrededor de este libro que tiene una connotación y que a mí me llamó mucho en lo particular, y es que en el epílogo, al final del libro, aparece la fecha del 15 de septiembre del año 2021, fecha en la que aparentemente usted lo terminó. ¿Por qué casualmente ese 15 de septiembre? ¿O fue pura casualidad o parte de tratar de atraer al lector a leer su libro? Bueno, en efecto, esa fue la fecha en que se concluyó de escribir y de editar el libro. Y este libro tenía que haber salido a luz desde principios del mes de octubre. El problema que tenemos en Guatemala, como con muchos otros productos importados, es que no hay papel en las imprentas. Entonces eso nos tuvo que retrasar esta impresión. Yo hubiera querido imprimir el libro en un papel bond crema, que es color crema, que es mucho más agradable para la lectura, pero no hay. Entonces al final no podíamos retrasar la publicación del libro y entonces lo tuvimos que imprimir en papel bond blanco, que es, con el contraste negro y blanco no es tan agradable, pero no había opción, dadas estas limitaciones con el transporte marítimo que tenemos a nivel internacional, pero el libro ya estaba listo pues a finales del mes de septiembre. ¿Pero por qué aparece la fecha del 15 de septiembre? Licenciado Mulet, Es que esa fue la fecha. específicamente al final, cuando usted empieza ya a dar unos indicios de lo que será su plataforma política electoral. Porque esa fue la fecha, como dije, en que se finalizó de redactar el libro, cuando ya lo entregué yo a la editora y a la impresora. O sea que esa fue la fecha, tal vez porque ese día había feriado y podía yo concluir finalmente las últimas líneas de este libro de memorias, una autobiografía. Bueno, destacamos la fecha. Ahora, tiene una particularidad su libro, licenciado Mulet, y eso ya lo hemos identificado con algunos otros autores, sobre todo quienes han tenido trayectoria pública, quienes son políticos y han ocupado cargos de elección o designación, y es que no sigue un orden cronológico,
Uno esperaría que una autobiografía iniciara pues contando de los antepasados, algunas cosas relevantes, lugar y fecha de nacimiento, algunas anécdotas, pero en su caso no es así, como lo digo, no es el único, ya hemos visto algunos otros casos, y usted salta de diferentes temas, de diferentes épocas, de repente aparecen temas de coyuntura, aparecen sus experiencias en Haití, en África, en Guatemala, mete partes, anécdotas del pasado, se refiere a su familia. ¿Por qué escogió esta forma de escribir su autobiografía, licenciado Mulet? Es que al final resulta menos aburrido, o sea que hay, cuando va en ese proceso lineal histórico con fechas de un principio hacia un final, pues resulta un poco monótono. Entonces yo decidí ir alternando ese tipo de, hay relaciones más recientes, más antiguas, o sea que se va alternando así. Yo creo que se hizo más interesante el libro de esa manera que hacerlo, como dije, de una manera lineal. Es una forma de presentación que se usa pues no solamente en autobiografías, incluso en novelas y en todo tipo pues de literatura. Sí, pero realmente me llamó la atención y por eso lo destaco, porque a pesar de que son más de 200 páginas, se lee muy fácil, tiene una redacción, un lenguaje muy coloquial, no en el sentido simplista, sino en el sentido de que es ameno en la lectura y sobre todo porque usted hace muchas referencias históricas, usted a sus 70 años ha vivido muchos de los pasajes históricos en la política reciente, digamos de los 80 a la fecha, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí me llamó también mucho la atención cada vez que hacía o relata algunas de sus experiencias en el África, en Haití, como subsecretario general de las Naciones Unidas, algunos cargos como representante diplomático de Guatemala en el exterior, por lo general inserta un par de párrafos como trayéndolo a la actualidad de Guatemala y hacia el futuro, como diciendo, miren, a mí me tocó vivir esto, se los relato y que la conclusión es que o no cometamos estos errores o bien veamos cómo solucionaron este conflicto para de esa forma, a su criterio, salir de algunos de los problemas que tenemos. Cuéntenos más al respecto y por qué hace tanto énfasis, porque eso es una constante en todo el libro. Sí, en efecto, Mariano, eso fue hecho a propósito porque, como usted dice, pues ya tengo 70 años y cuando uno llega pues a esta edad, a veces se ve compelido a compartir experiencias, vivencias personales y profesionales que se han tenido en la vida, que pueden servir también de ejemplo o de experiencia también para, sobre todo, nuevas generaciones. Y con lo que se ha vivido en 70 años, uno también comete errores y ve cómo también las sociedades cometen errores. Entonces yo lo que trato ahí de demostrar es de que tenemos que pensar, ver hacia el futuro, que el pasado, que a veces muchas personas o muchas sociedades llevan cargando ese pasado como un ancla amarrada al cuello o como una plancha de concreto en la espalda, y que el pasado hace sufrir a esas personas o a esas sociedades. Mi propósito en general del libro pues es que nos desembaracemos de eso, que no volvamos al pasado, que veamos para adelante, sobre todo en el caso de Guatemala, que tiene un potencial inmenso, fantástico para salir adelante y que todavía hay resabios de ese pasado que no nos permiten avanzar con la velocidad, con la celeridad, con la motivación que podríamos tener. En el libro demuestro, pues, con ejemplos muy claros, creo yo, que sociedades que funcionaban, donde había Estado de Derecho, donde había producción, exportaciones, habían elecciones, donde más o menos esas sociedades funcionaban de alguna u otra manera. Cada una de esas entró en un proceso de degeneración que las convirtió en estados fallidos. Y cuando yo veo el camino que está siguiendo Guatemala es el mismo que han seguido esas otras sociedades y esas otras naciones, y entonces que corremos el riesgo también nosotros, evidente, de convertirnos en un estado fallido. Ahí están los números, ahí están las cifras, ahí están los índices también. O sea que yo lo que trato es de sacudir la conciencia de los guatemaltecos para que en primer lugar reconozcamos que vamos por un mal camino, que hagamos un acto de contrición y de que tenemos que cambiar de rumbo y ver hacia adelante y no permitir que ese pasado tan doloroso que hemos tenido en Guatemala
que ese pasado no vaya a enterrar nuestro futuro. Y lo hemos visto pues en otras naciones y en otras sociedades, que la gente que solamente proyecta el pasado hacia el futuro, no para ahí, no detiene el pasado, sino que lo lleva cargando y lo proyecta para el futuro personal y el futuro nacional. Esas sociedades fracasan totalmente. Y ese es el propósito principal del libro. Licenciado Mulet, esta respuesta me da paso a confirmar algo que noté en la lectura de su libro. Dependiendo si usted estimaba o estima mucho a una persona, la menciona con nombre y apellido, y, en otro, y cuando a las personas no necesariamente las estimas, omite los nombres, o por las razones que usted tendrá, solo deja insinuado, y los que conocen un poco de historia pues inmediatamente identificarán. Pero usted, por ejemplo, aquí ahorita en esta última, habla mucho de que no hay que cargar y quedarse anclado en el pasado. Me hubiera gustado que comentara su anécdota en Vietnam, cuando llegó de visita, una lujosa, y lo comenta, lo voy a dejar que usted sea el que nos diga, nos cuente en Vietnam, y nos diga por qué no menciona que esos países a los que usted relata así en generalidades, habla de Haití, habla de Venezuela, porque la gente hay necesidad de decirle las cosas más claras y no ser tan políticamente correcto como en muchos de los pasajes, y voy a regresar a varios de esos pasajes, licenciado Mulet, porque es evidente que usted de manera evidente omitió mencionar los nombres de esas personas. Pero cuéntenos de eso de Vietnam, porque creo que es bien aleccionador. Bueno, en uno de los capítulos del libro, un libro que tiene 14 capítulos, en uno de ellos refiero una visita, la primera visita que yo hice a Vietnam. En mi función, pues, en mi calidad de subsecretario general de las Naciones Unidas, encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo. Ahí llegué a tener 130,000 personas bajo mis órdenes, más o menos 93,000 militares, 15,000 policías, el resto civiles. Yo tenía 26 misiones alrededor del mundo. De 193 países que hay en el mundo, más o menos 138 contribuyen unidades, equipo, todo tipo de apoyos para estas misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, de los cascos azules. Y uno de esos países es Vietnam. Vietnam contribuye unidades de desminado a las misiones de mantenimiento de la paz, porque durante la guerra de Vietnam le cayeron pues todas las bombas del mundo y son muy expertos en el tema de desminado. Y cuento en el libro que la primera vez que estaba yo en Hanoi, recorriendo las calles de esa capital, en una gran limusina negra acompañado de un general, héroe de la guerra de Vietnam, con medallas, pero tenían medallas, pero hasta en los pantalones, que no hablaban más que vietnamita, acompañado de un joven militar que nos hacía de intérprete. Pasamos por una gran plaza, por una gran explanada, y ahí pude identificar en medio de esa gran plaza el monumento que todos hemos visto pues en fotografías, que es el mausoleo de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, que fue el gran líder, ideólogo, el político, el líder militar que combatió a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, que derrotó a los franceses en la guerra de Indochina y que no logró ver la finalización de la guerra de Vietnam, pero sí fue el ideólogo y que combatió también a los americanos en la guerra de Vietnam. Y ahí está su mausoleo. Y en todos esos países comunistas que me ha tocado visitar en algunas ocasiones, cuando uno va a visitar, le piden a uno que vaya a depositar una ofrenda floral al mausoleo del padre de la patria, y le toman a uno fotos y videos, etcétera. Pero veo en mi agenda de la visita a Hanoi y a Vietnam que no aparece una visita a el mausoleo de Ho Chi Minh. Yo muy extrañado, y entonces le pregunto al general a través del intérprete: mire general, yo muy emocionado, ahí está el mausoleo de Ho Chi Minh y no está en mi agenda de la visita, no vamos a ir a visitarlo. Y el general se voltea y me dice: ¿y para qué? ¿Y para qué? Eso representa el pasado. Nosotros estamos viendo para el futuro, para adelante. Ya no estamos cargando con eso. Y fue una gran lección. Y ahí aprendí pues que Vietnam recibe la mayor cantidad de turistas que vienen a Vietnam vienen de Estados Unidos. La mayor cantidad de ayuda militar para Vietnam, todavía no para el ejército, pero para la Fuerza Aérea y la Marina vietnamita, viene de Estados Unidos. La mayor cantidad de inversión privada para Vietnam, para generar trabajo, empleo, servicios, generar desarrollo en Vietnam, viene de Estados Unidos. Y Vietnam adoptó el sistema de economía liberal
economía de libre mercado, de libre empresa. Todavía, por supuesto, las libertades políticas individuales están muy limitadas por un sistema, el sistema político comunista, pero en el tema económico se han realmente abierto al mundo y garantizan pues esas inversiones privadas, y esas inversiones han generado trabajo y empleo. Ese sistema nuevo para ellos, económico, de libertad, ha sacado de la miseria a decenas de millones de vietnamitas, más o menos lo que hizo Deng Xiaoping en China también. Y cuando uno va a Washington y uno visita el Vietnam War Memorial, que es algo impresionante porque ahí están grabados en mármol negro los nombres de más o menos 65,000 jóvenes americanos que murieron en la guerra de Vietnam. Y los vietnamitas perdieron a más de 1 millón de habitantes. Y sin embargo, hoy Estados Unidos y Vietnam son los mejores aliados estratégicos en el sudeste de Asia. Y O sea que hay precisamente, países como... y precisamente eso, Sí, licenciado Mulet, era lo que quería que usted destacara, precisamente de que, bueno, el pasado hay que tenerlo de referencia, pero no el ancla, y hay que ver hacia el futuro. Hay otro aspecto sí. que su libro destaca, es evidente, usted se declara, autodeclara un centrista, defiende sus ideas, lo explica por qué, y también dice con mucha claridad dónde nace su desprecio a todas formas de autoritarismo, y aquí como parte de su libro lo menciona, que son esos castigos colectivos, así los denomina usted, de su padre a usted y a sus 2 hermanos, pero también los que recibía en al Instituto Adolfo Béjol. ¿Es eso? Usted lo dice, más bien usted dice como que ahí está la raíz de mi rechazo, pero explíquenos en sus palabras si es así y por qué. Es que a mí me parecía totalmente y absolutamente injusto que una persona que se porta bien, que no, cuando éramos niños, pues yo me portaba bien, o algunos de mis hermanos se portaban bien y nosotros los demás nos portábamos mal, o yo me portaba bien y los demás se portaban mal. Mi papá nos aplicaba castigos colectivos a los 3, uno que se portaba mal y a los 3 nos caía. Y eso siempre me pareció una profunda injusticia. Y en el Adolfo Hall también era lo mismo. O sea, 1, 2 o 3 ahí en la clase, el castigo a toda la clase, y nos quedábamos arrestados en las tardes o arrestados los fines de semana, y eso me parecía una profunda injusticia, que no se pudiera individualizar la responsabilidad de las personas, de los individuos, de los sujetos, sino que todo el mundo fuera clasificado y tratado pues de la misma manera, como que si todos fueran malos. Entonces ahí fue donde yo empecé pues a ver cómo en regímenes totalitarios, en regímenes socialistas, totalitarios o comunistas, se aplican esas reglas generales y que no respetan pues la individualidad. Y ahí fue donde creo yo, digo yo en el libro, que me empezó ese casi resentimiento en contra pues del autoritarismo de la gente abusiva, de los que se creen superiores a los demás, que tratan a todos los demás como que fueran todos iguales, cuando yo creo que todos tenemos particularidades, calidades, cualidades distintas y que también deben ser apreciadas. Claro, y ahí era donde yo recupero también la aseveración de la pregunta anterior, el comentario anterior en cuanto a usted, un declarado centrista. Relata en su libro su paso por el ala profesional del Movimiento de Liberación Nacional, cómo se separa un grupo junto a Alejandro Maldonado Aguirre y fundan el PNR, después cómo usted, junto a Alejandro en el PNR, hacen alianza con la DC, se postulan para las elecciones del 82 en cuanto a diputaciones, y bueno, y luego lo que usted llama una altísima traición por parte de Alejandro cuando se separa de la coalición que tenían con la UCN, la original, la de la ruedita, no como usted dice, y lo califica del actual partido, que también utiliza las siglas UCN, pero en fin, para muchos ser centrista es gallo gallina, y lo digo tanto de los de la izquierda como lo de la derecha. ¿Usted se cree un gallo gallina? No, para nada, al contrario, yo soy muy firme, muy determinado en centro derecha, yo en ese sentido soy muy equilibrado. Y por supuesto que a los extremistas, de tanto de la izquierda como de la derecha, no les convienen esas posiciones equilibradas, porque ellos medran, ellos viven de la polarización, de la radicalización, del odio, de la división. Yo no quiero, yo creo que no debemos caer ninguno en ese tipo de posiciones que son destructivas. De una o de otra forma,
esos extremos pues se tocan al final y tienen las mismas prácticas y destruyen a las naciones y a los países. Entonces yo sí soy un absoluto convencido pues de ese equilibrio. Por supuesto que yo creo en la libertad individual, en la propiedad privada, en el sistema capitalista de desarrollo económico, pero también creo que nos tenemos que ocupar de los niños que se mueren de hambre, de los que menos tienen, de los que menos pueden, de los que menos saben. También nos tenemos que ocupar de eso. Una sociedad no puede salir adelante si no hay un elemento de solidaridad. Entonces, esos equilibrios que son importantes. Por supuesto que si algunas personas leen algunos párrafos del libro, van a decir, bueno, salió del hall, es militar, chafarote, de derecha, cavernario, burgués, y otros van a decir que los trabajos que yo hice en algunos aspectos de mi vida, van a decir que es chairo, izquierdista, comunista y todo, pero esas son calificaciones que ya sabemos vienen de esos extremos. Pero yo en ese sentido soy muy firme y muy convencido de que ese equilibrio es muy importante para sacar adelante a una nación y para que una persona, en lo personal, en lo individual, también se pueda realizar. Y es cierto, en varios pasajes uno puede, pues, ve ambivalencias, pero usted acaba de explicar en qué cree, en qué confía, qué es lo que sustenta sus ideas y sus propuestas. Y quiero aprovechar de que usted introdujo estos elementos, como digamos, estos valores, estos principios en los que usted confía y los que usted defiende, para traer un capítulo que usted escribió, pero no a partir necesariamente de las palabras que me acaba de decir, sino que de la fotografía que publica en ese mismo libro como candidato presidencial en el año 2019, y me llamó la atención que borró, o por lo menos en el PDF que me mandaron a mí, porque no tengo acceso al libro todavía, borra el símbolo del partido que usted lo postuló. Refiérese a ese capítulo, por favor, licenciado Mulet. Sí, en efecto, en el libro hablo sobre mi separación de ese partido con el que participé en la El Partido última Humanista. elección. Se llama Partido Humanista, que fue un gran esfuerzo, un gran sacrificio, muchos voluntarios a nivel nacional, pero lamentablemente, desgraciadamente, bueno, de esos 6 diputados que llevamos al Congreso de la República, 4 de esos 6, el día de la toma de posesión, cayeron en la trampa de las viejas prácticas y ahí empezaron a ofrecer el voto en el Congreso a cambio de dinero, empezaron a ofrecer candidaturas para alcaldías y diputaciones para la próxima elección a cambio de dinero, cosas así realmente pues, inaceptables, pues se los advertí, se los dije, pero como a mí nadie me hace caso, era Mariano, entonces siguieron y entonces no nos quedó más remedio pues que renunciar y denunciarlos. Es que no podemos, no estamos en política para eso, para beneficio personal. Si yo quisiera hacer negocios o hacer dinero, pues me dedico a mi profesión, mis actividades particulares y personales. Pero las personas que estamos en política tenemos que estar ahí para servir a los demás, no para servirnos a nosotros. Y estas personas que llevamos al Congreso no entendieron, no comprendieron, no estuvieron a la altura de las circunstancias, no captaron lo que la ciudadanía esperaba pues de ellos, y ahí están haciendo sus negocios, y conmigo renunció también la gran mayoría de afiliados y comités ejecutivos de ese partido, municipales y departamentales, y con ellos estamos construyendo pues un nuevo proyecto político. Y le digo sí con toda sinceridad, desafortunada esa fotografía, licenciado Mulet, porque es evidente el hecho de que se vea difuminado el símbolo, pero todavía se identifique, pero el pie de esa fotografía, pues bueno, en fin, es parte de lo que uno ve cuando se publican libros. Hay un pasaje que me llamó muchísimo la atención y se refiere a ese hecho lamentable, a esa tragedia familiar que tanto usted como su esposa vivieron, y me refiero a la muerte de su suegro, de su concuño, en una explosión cuando estaban en una avioneta en una finca vecina, no en la propia. Y usted relata que después de algunas indagaciones logró establecer que era un frente del ORPA, de la Organización de Pueblos en Armas, y que sabía quién era el comandante de ese frente, que después se lo topa en una delegación de diputados guatemaltecos a Bruselas. Y insisto, yo no menciono el nombre porque usted no lo quiere mencionar en el libro, y yo no lo voy a hacer, y espero que aquí lo haga usted con nombre y apellido, porque es importante que la gente sepa de quién se trata. Y usted relata ahí también esa parte donde junto a su esposa toman lo difícil que fue para usted
y ella saber que la persona responsable, por lo menos de la autoría intelectual del asesinato de su suegro y concuño y otras dos personas más, llegaba y usted como jefe de delegación diplomática lo iba a confrontar. Cuéntenos un poco de lo difícil de esa situación y el contexto y tal vez frente a las cámaras el nombre de esa persona. Bueno, como digo muy claramente ahí en el libro, fue el Frente Tambriz, creo yo que es el nombre de Frente Tambriz de la ORPA, que estaba operando en esa parte ahí de Santa Bárbara y Suchitepeques y toda esa región en las faldas del volcán de Atitlán. Y como cuento en el libro, pues mi suegro y mi consuegro, un piloto de la avioneta y un experto costarricense, aterrizaron en una finca vecina y ahí había una mina y ahí pues una bomba que explotó y murieron instantáneamente. Se hicieron las averiguaciones y habían varios nombres de personas que podrían haber sido responsables de esa situación. No hubo nunca una responsabilidad directa, se pudo determinar quién pudo haber dado la orden de eso, pero sí se sabía quién era pues el comandante de esa facción pues de Gorpa que estaba operando ahí. Varios años después yo era embajador de Guatemala en la Unión Europea y el que se sospechaba, el que se pensaba que podría haber sido jefe de esa facción de la ORPA, estaba llegando, era diputado del Congreso de la República y llegaba en una delegación de diputados y del gobierno de Guatemala a Bruselas, donde yo era embajador, y yo le informé a mi esposa que el que se sospechaba que iba a llegar en esa delegación, y ella pues me dijo que como embajador de Guatemala pues tenía yo que recibir a esa delegación, pero me pedía que yo no le diera la mano a esta persona a la que se sospechaba pues que estaba implicado en ese asesinato, en esa muerte. Y entonces en efecto recibí a la delegación y a este señor pues no le di la mano. No se identifica el nombre porque no se ha podido determinar con certeza de que en efecto esta persona hubiera sido responsable de eso y sería también una injusticia, creo yo, de decir un nombre que tal vez de una persona no es directamente responsable. Por eso no se menciona el nombre, pero sí se relata el hecho y que son los problemas pues de la reconciliación que sufren todos los países que han sufrido este tipo de problemas, de guerras y de divisiones. Bueno, usted no lo dijo, pero más claras las evidencias, exdiputado del Frente por el Frente Republicano guatemalteco, ex asesor del Ministerio de Gobernación, para más indicios. Pero en fin, otro aspecto interesantísimo en el sentido histórico reciente, licenciado Mulet, fue su experiencia durante el autogolpe de Jorge Serrano Elías. Usted era en ese entonces embajador de Guatemala en Washington, después de haber sido presidente, el primer presidente después de los presidentes de la DC en el Congreso, en esta, digamos, después del año 85. Usted seguía siendo un hombre muy cercano a Jorge Carpio Nicol en aquel entonces. En fin, cuéntanos esos pasajes muy brevemente, porque el tiempo corre, pero sí para Claro. contarnos de cómo vivió usted esos días, esos momentos, esas llamadas, esas presiones por parte del ingeniero Serrano Elías y que lo quería usted involucrar y recibir su apoyo. Sí, en efecto, ese 25 de mayo de 1993, yo hacía 4 meses que acababa de llegar como embajador de Guatemala a los Estados Unidos, después de haber fungido como presidente del Congreso, y ese 25 de mayo, muy temprano en la mañana, me llama el ministro de Relaciones Exteriores, muy temprano, 5:30 de la mañana, para informarme que había habido un golpe de Estado en Guatemala y que el presidente Serrano pedía que yo regresara a Guatemala para apoyarlo y respaldarlo. Y entonces yo no sabía lo que estaba sucediendo ni el contexto y le dije al ministro que claro, que con mucho gusto. Yo regresaba inmediatamente y le pregunté cómo está el aeropuerto La Aurora, está abierto, están aterrizando los vuelos comerciales. Sí, me dijo, están aterrizando y todo está bajo control. Entonces le dije, ¿y quién está dando el golpe? Y me dijo, pues nosotros, es un autogolpe. Ahí fue donde me enteré, pues, que se trataba, pues, de un autogolpe y, por supuesto, que yo no podía acompañar esa decisión y esa misma tarde
hablé con Jorge Serrano y él me pedía pues que yo le anuncié que iba a renunciar y él me pedía que no renunciara, que me quedara, en fin, pero no nos quedaba más remedio pues que me senté ante mi máquina de escribir y le mandé una carta. Ya no me dirigía al presidente de la República, sino al ingeniero Jorge Serrano, porque para mí ya no era presidente, y ahí le anuncié que yo renunciaba como embajador de su gobierno ante los Estados Unidos, pero también anunciaba que constituía un movimiento de resistencia internacional en contra del golpe, y en nombre de ese movimiento antigolpista tomé posesión de la embajada en Washington, y ahí estuvimos pues trabajando con el Departamento de Estado, con otros países, etcétera, coordinando esa acción internacional en contra del golpe de Estado. Bueno, pasó la crisis y Jorge Serrano pues se fue a vivir a Panamá, y el Congreso de la República eligió al Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, y él me volvió a nombrar embajador en los Estados Unidos. Licenciado Mulet, hablemos de una portada de Prensa Libre, una portada de los años 80, una portada que marca su vida incluso hasta el día de hoy, sobre todo en época de redes sociales, y donde, bueno, la lectura no es una de las costumbres más arraigadas en muchos. Algunos hubieran pensado de que en su autobiografía no abordaría el caso del señalamiento directo a su persona de traficantes de menores de edad. Pero usted dedica un capítulo completo. Cuéntenos, por favor. Bueno, había que, dadas las acusaciones falsas y las tendenciosas señalamientos que surgen en redes sociales sobre ese tema, creí que era importante pues poner negro sobre blanco la historia real y verdadera de esa situación, y ahí se demuestra, como yo lo pongo, de que fue una manipulación, de que fue una injusticia, de que fue una acusación falsa. Nunca se llegó a tribunales, nunca hubo sentencia. Pero usted sí estuvo arrestado, usted estuvo en el segundo Sí, cuerpo claro, por por varias supuesto, ahí semanas. lo cuento. Sí, 2 o 3 semanas estuvimos ahí detenidos preventivamente, pero después, por órdenes de los tribunales, pues esa acusación falsa pues fue desvanecida totalmente. Y entonces, pero hay gentes que utilizan ese tema como tal vez la única forma de poderme atacar. Pero en el libro expreso por qué, y por qué el entorno en aquella época, en el tiempo de General Romeo Lucas García, de Donaldo Álvarez Ruiz, de Chupina, de Arredondo, toda esa gente pues confabularon no solamente en contra mía, en contra de muchísimas personas que se oponían pues al régimen de terror, de violencia, corrupción que imperaba pues en aquella época. Y ahí pues ahí cuento muchas de esas cosas, mi posición frente a la toma de la Embajada de España, por ejemplo, y muchos Licenciado, otros detalles. solo concluyamos esta Sí, parte de ese capítulo porque, sinceramente, de los grandes señalamientos que se le hacen es precisamente ese capítulo de su vida. Para mí hay una sí, contradicción, más bien no se termina de aclarar porque hay 2 párrafos, 3 párrafos que en este caso sí mencionó los nombres, y donde no me queda claro. En algunos aduce usted que la orden de montarle todo en contra a usted fue Lucas, fue Chupina y fue Arredondo. Y en otras es que Donaldo Álvarez Ruiz también estuvo involucrado. así es, así Al es. final, Según ¿quiénes las, fueron? yo Porque creo que más que todo fue Donaldo Álvarez Ruiz, tengo entendido según las informaciones que yo tenía en la época. Así fue. Y Chupina también. bien, eso tiene que ver con su función en aquella época de notario, facilitando adopciones. Después, casi al final de ese mismo capítulo, y con eso lo vamos a cerrar, usted habla de que cuando era embajador de Guatemala en Bruselas, apoyó mucho a que No, Guatemala en apoyara. Haití, en Haití. No, Ah, no, perdón, perdón, ahí sí, 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 estoy sí, hablando tienes razón. todavía. Sí, Gracias, licenciado. Sí, haber leído, aunque sea en un teléfono, el libro, pues bueno. Eh, pero el tema es las adopciones, o sea, no necesariamente haber adoptado la Convención de la Haya y haber aprobado la ley que tenemos ha sido de gran beneficio. Pero bueno, yo solo quería concluir ese comentario sobre lo que usted escribe. Hay una parte donde usted se la dedica a las personas que admiran. No necesariamente utilizó esas palabras, pero destaca algunos nombres. Y aquí
me llamó muchísima la atención: Ban Ki-moon, Alejandro Maldonado, Jorge Carpio Nicol, un cubano de apellido Díaz, que ahorita no lo tengo porque no pude tener el libro para marcarlo. Y también hay otra cuarta persona. Dígame por qué fueron ellas las que usted destacó, pero muy breve para que podamos todavía, antes de que finalice el programa, abordar otros temas. Bueno, hay muchas personas pues que uno admira, pero hay muchas personas también que lo marcan a uno. Y, por ejemplo, menciono a Rodolfo Páez Andrade Sí, también correcto. Sí, correcto. Son personas que realmente en Guatemala, durante mi existencia, en mi vida, realmente me marcaron el camino, me influenciaron, ayudaron a construir mi carácter y mi personalidad y mi pensamiento ideológico también. Por eso los menciono. Y la primera persona que menciono es a mi abuela, mi abuela paterna, Sí, así es. Hortensia de Stam, una gran maestra, una gran persona, y con ella empiezo pues la referencia de esas, la referencia de pocas personas, pero que ha habido muchas más, pero fueron las que realmente más me han moldeado en la vida. Es correcto. Y algo que quisiera destacar de cada uno de ellos, como digo, efectivamente, su abuela paterna, Rodolfo eh, Páez Andrade, el tema de este cubano de apellido Díaz, que trabajó con su padre, así lo entendí. También Sí, Alejandro Maldonado y Ban Ki-moon. Dos, tres palabras de cada uno, por qué los menciona y los destaca a ellos, a y cada a uno. Jorge Carpio también, y a Jorge A Carpio Jorge Nicol Carpio, por también. supuesto. Sí, sí. Y cada uno de ellos en nuestra diferente edad, diferente etapa, diferente momento en nuestra vida, pues ellos fueron ayudando a formar esa conciencia y ese espíritu, ese carácter, pues que malo o bueno que uno puede tener. Por supuesto, en el caso de mi abuela paterna, era una mujer muy luchadora, sacó sola adelante a sus 8 hijos, una gran disciplina. Yo fui alumno de ella cuando ella era en mi sexto grado de primaria, y realmente de ella aprendí muchísimo, sobre todo la dignidad ante la adversidad. De Regino Díaz Robainas, era un cubano exilado que después de la Revolución Castrista vino a instalarse a Guatemala y trabajaba con mi papá en el periódico de mi papá, y realmente a pesar de haber Periódico que se sufrido llamaba esas, El Alerta. se llamaba Alerta, sí, Alerta, sí, así se Alerta. llamaba. Sí, primero fue semanario y después fue diario, y Regino Díaz Robainas pues fue nombrado, pues diría yo, casi como tutor por mi papá para que yo me fuera formando, y con él trabajé mucho vendiendo anuncios, recorriendo las calles de la capital, visitando anunciantes, agencias de publicidad y todo, y las conversaciones que tuve con él fueron realmente extraordinarias, un hombre de un gran intelecto, de una gran formación, y de él aprendí muchísimo también, y él me ayudó también a redactar. Y después, ya con Alejandro Maldonado Aguirre, ya en los temas puramente políticos, el hombre equilibrado, el hombre moderado, el hombre equidistante, el hombre inteligente con visión de futuro también. Entonces Alejandro era, yo digo, en el libro era como mi gurú en todo el sentido de la palabra. Yo me identifiqué mucho con él. Y después ya con Jorge Carpio Nicol, que era de un carácter diferente, era un hombre trabajador, un hombre emprendedor, creativo, innovador. Y yo lo vi varias veces, incluso después de perder una elección, al día siguiente recogía su maletín e iba a vender anuncios en su periódico El Gráfico, trabajaba incansablemente, y él fue el que transformó también la forma de hacer política en Guatemala. También un hombre equilibrado, centrista y innovador en todo lo que era publicidad y propaganda. Rodolfo Páez Andrade también, un hombre creativo, que generaba ideas, pero a borbotones todo el tiempo, un hombre íntegro también, como pocos. Y Pablo también de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, que yo trabajé muchos años con él y me elevó al rango de secretario general adjunto de Naciones Unidas, y ahí admiro mucho pues su dinamismo, un hombre equilibrado de derecha, también muy conservador. Cuento ahí que él de niño fue de los primeros beneficiarios de Naciones Unidas, porque durante la guerra de Corea
él de niño, descalzo, huérfano, ahí fue recibido en los campamentos de refugiados por Naciones Unidas y ahí hizo una vida realmente extraordinaria, que llegó a ser diplomático, embajador de Corea del Sur, ministro de Relaciones Exteriores y finalmente pues secretario general de Naciones Unidas, y un hombre también muy, muy dinámico y muy, muy creativo. O sea que hay referencias pues a todas estas personas que sí me llegaron al corazón. Licenciado Mulet, cuando se tienen estos libros, pues la verdad el tiempo no siempre es suficiente para abordarlos. Yo le agradezco mucho que nos esté brindando este espacio. Aprovechemos estos últimos minutos precisamente para dos temas que quiero destacar. En una parte de su libro, casi al principio, por eso me llamó la atención, usted indica de que es necesario el perdón, de que vivir con esa carga, con esas mochilas, como muchos guatemaltecos las cargan llenas de resentimiento, no nos llevan a mayor o a ningún lado. Desarrólleme esa parte porque aparentemente es una piedra angular el perdonar de su forma de ser, de su forma de actuar, y si alguna vez, así se lo concede la ciudadanía guatemalteca, pudiera ser una piedra angular de una gestión presidencial suya. Una de las personas que yo menciono en el libro también es Nelson Mandela, que llegó a ser presidente de Sudáfrica. Pasó creo que 27 años en la cárcel, recluido. Hay acuerdos de paz, de reconciliación en Sudáfrica. Sale de la cárcel, al poco tiempo es electo por 98% de los votos en Sudáfrica. Y eso está reflejado en la película Invictus, que vimos aquí en Guatemala hace 2 o 3 años, cómo la gente de su partido, con resentimientos, con odios por haber sido víctimas del sistema de apartheid, le piden a él también que tenga esos actos de venganza y de represión como las que habían sufrido ellos. Y él da una lección realmente a todos sus aliados, a toda su base política, que ese no era el camino. Y vimos cómo Sudáfrica ha sido de los pocos países del mundo que dejó ese pasado atrás. Y hago esa reflexión porque aquí en Guatemala se están levantando de nuevo, otra vez, esas voces de división, de odio, de rencor, de polarización, voces que nos regresan a ese pasado tan destructivo y tan doloroso que tuvimos y que yo no quiero volver a ver. Yo no quiero volver a tener en Guatemala 36 años de guerra y de conflicto, y tenemos todos que hacer ese acto de reconocimiento, de contrición, que vamos mal y que tenemos que todos trabajar juntos de alguna manera. Yo hablo mucho de un ABC, de un acuerdo básico de consenso, porque si seguimos en el camino que vamos, ir escuchando esas voces del pasado, otra vez no vamos a llegar muy lejos. Licenciado Mulet, se nos acabó el tiempo. Cuando se cierra su libro, o cuando alguien cierre el libro después de leer las más de 200 páginas y los 14 capítulos, ¿qué le gustaría a usted que el lector quedara en su mente de recuerdo de este libro, El Nuevo Comienzo, Volver al Pasado, Construir el Futuro? De que todos tenemos la oportunidad de construir. Yo decido construir, es la invitación que yo hago a todos, que construyamos todos ese futuro prometedor que tiene Guatemala, que nadie se quede atrás y que todos participemos en esas nuevas etapas de la vida de Guatemala, y que lo hagamos por nuestros hijos y por nuestros nietos, por los niños y los jóvenes de Guatemala, que merecen un mejor país que el que hemos construido hasta ahora. Y se puede hacer, lo podemos lograr. Edmond Mulet, buenas noches, muchas gracias. Nos vemos, hasta la Muchas próxima. gracias, Mariano. Muy buenas noches. Gracias a todos. Hasta pronto. Bien, terminamos este domingo con este interesante repaso del libro publicado, El Nuevo Comienzo, Volver al Pasado o Construir el Futuro. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y nos vemos mañana lunes nuevamente con los análisis del día. Buenas noches, buen descanso.